Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que podamos compartir esta conferencia, que bueno, los temas son temas que usted ya conoce probablemente, pero creo que el Señor quiere traerlos esta noche para sumar un poquito a las ideas que ustedes ya han estado tomando acerca de los hábitos, ¿no? Así que Dios les bendiga una vez y como dijo Cintia, damos la bienvenida a todas las personas que participan de diferentes países y también de aquí de Bolivia y de nuestra ciudad Santa Cruz de la Sierra. Así que un abrazo a todos a distancia y bueno, voy a compartir la pantalla para mostrar un poquito el tema que quiero avanzar ahora, que le hemos puesto como título Inteligencia espiritual aplicada a los hábitos. Bueno, creo que la inteligencia espiritual, lo voy a dejar ahí un ratito, es algo que nosotros tenemos que explorar siempre y vale la pena que lo hagamos en relación a los hábitos. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos un poco y creemos que en la vida cristiana se trata de saber mucho. Y sí es muy importante saber mucho, conocer a Dios, pero creo que es más importante poner a funcionar lo que sabemos. Y creo que esa es la mejor definición de inteligencia espiritual. No solamente saber, sino poner a funcionar aquello que sabemos, que lo que conocemos se traduzca en una manera de vivir. Y por eso es que en esta noche queremos incluir este concepto en este asunto de los hábitos, que insisto, ya ustedes lo manejan, solo que yo le estoy poniendo nombre en esta noche, traduciendo un poco estas ideas. Y el tema de inteligencia espiritual, la primera vez que me llamó la atención y que empecé a trabajar con este tema fue porque lo encontré en Colosenses, capítulo 1, versículo 9, en la versión Reina Valera. Se dice que se estaban orando, ¿para qué? Para que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así tal cual, decía y dice en la traducción Reina Valera. Y fue cuando ahí se me encendió la lamparita acerca de este concepto y empecé a investigar un poco y a preguntarle también a Dios acerca de este concepto. Por eso es que lo traigo en esta noche, para que lo apliquemos a nuestra vida matrimonial y a este asunto de los hábitos. Y en las diferentes versiones lo busqué y solamente son dos que apuntan a esta idea así, tal cual la uso esta noche. Porque en algunas versiones dice entendimiento espiritual, pero que suena parecido. Discernimiento espiritual en otra versión. Y miren esta otra versión, la inteligencia que da el Espíritu Santo. Esa me gustó. Y también comprensión espiritual, es decir, a las versiones cambian un poquito el término, por eso yo me quedo todavía con el de la Reina Valera, que dice inteligencia espiritual. Pero miren el concepto completo de la inteligencia espiritual sobre la cual oraba el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Colosas, pidiendo que sean llenos de esta sabiduría e inteligencia espiritual. El pasaje sigue. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Pablo pedía que sean llenos de inteligencia espiritual? Porque así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Apliquemos a nuestra vida, apliquemos al matrimonio. Y le agradarán a quien, al Señor, al hacer toda clase de buenas acciones. Estamos hablando de hábitos. Y sabemos que hay hábitos negativos y hábitos buenos. Buenas acciones. Y dice, y al aumentar su conocimiento de Dios por su gran poder, también esto me llamó la atención porque para cambiar un hábito necesitamos fuerza. No es nomás desearlo es el inicio, pero hay que ser determinado y hay que exigirse bastante para cambiar un hábito que ya está arraigado. Así como lo podemos perder un buen hábito en un momento, reconstruir ese hábito bueno o reemplazar uno malo por uno bueno es un trabajo fuerte. Así que me gustó también esta idea, dice, por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Para mí en este pasaje está encerrado todo lo que significa la inteligencia espiritual, que tiene que ver con poner a funcionar lo que sabemos, no solamente saber, sino actuarlo, vivirlo, sacarlo a relucir. Y me encanta también que el poder suficiente para sostener esta manera de vivir que le agrada al Señor viene de Él mismo, lo cual nos debe traer un poco de descanso porque al igual que yo, seguramente ustedes también,
fracasaron muchas veces cuando se propusieron cambiar algún hábito, porque no siempre nos va bien. Tenemos altos y bajos en todo, ¿no? Y especialmente en el área matrimonial también todavía seguimos escuchando, ustedes probablemente igual que yo, que nuestro cónyuge nos sigue pidiendo que cambiemos algo que no hemos cambiado todavía. O si ya no nos pide que lo cambiemos, al menos le vemos su rostro cuando volvemos nosotros a repetir cierto tipo de acción o cierto tipo de hábito. Así que por eso es que lo de esta noche lleva como título Inteligencia Espiritual aplicada a los hábitos. Y ya les dije el secreto. El secreto es que esta inteligencia espiritual proviene del Espíritu Santo. Aquí en esta versión la definición era la inteligencia que da el Espíritu Santo. Es una fuerza, una sabiduría, un discernimiento, un entendimiento y un poder para hacer la voluntad de Dios. Eso es inteligencia espiritual. Recuerde, no es solo saber, porque cuando escuchamos la inteligencia a veces conectamos con el saber. No es solo saber. El saber no es suficiente, es el poner a funcionar lo que sabemos. Porque nosotros podemos repetir todos los versículos de memoria que querramos, pero cuando vivimos en el día a día con nuestro cónyuge, nuestros malos hábitos salen a relucir. Y de eso hemos estado hablando en toda esta serie. Así que es el Espíritu Santo gobernando al temperamento, la personalidad y el carácter, porque yo sé que de estas cosas ustedes han estado conversando y le están dando vuelta en estas semanas. Así que es el Espíritu Santo por encima de todas estas cosas. Porque dicho sea de paso, el Espíritu Santo habita en el espíritu humano. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el temperamento, la personalidad, principalmente radican más en el alma. En el alma. Enseguida les voy a explicar un poquito por qué. Y bueno, y el carácter también puede ser una fuerza interna que tiene mucho que ver con el espíritu humano, pero también existe un carácter espiritual que sale a relucir a través del impulso del Espíritu Santo en nosotros. Recuerden que el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y es en el espíritu donde habita el Espíritu Santo. Y el alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad, y el cuerpo, bueno, ya sabemos qué es lo que es el cuerpo. Pero voy a hablar un poquito más acerca de esto, solamente quería mostrarles esta imagen. Es el Espíritu Santo, es decir, el creyente decidiendo que el Espíritu Santo le gobierne. Así que podemos aprender mucho de temperamento, y yo soy una apasionada y puedo decir investigadora acerca de los temperamentos, me encanta, hace más de, no sé, 25 años que hice mi primer test de temperamento y desde entonces me considero una observadora de este tema. Pero el temperamento tiene que sujetarse al Espíritu Santo. El temperamento es una excelente información y de paso es algo básico en el ser humano. Es una información con la cual nosotros podemos y debemos trabajar, pero el Espíritu Santo está por encima del temperamento. Así que eso es lo que quería proyectar a través de esta imagen. Bueno, hablando de temperamento, escuché también que la semana anterior hablaron sobre temperamentos. Los temperamentos definen de alguna forma las metas de la persona. Para el temperamento, por ejemplo, de los hacedores o coléricos, la meta principal de la persona es la tarea o es el logro. Para los sanguíneos y los influenciadores, quizás su meta principal puede ser la visibilidad. Y así podemos ir mencionando que cada temperamento tiene una meta principal. ¿Qué quiere decir una meta principal? Algo que le impulsa mucho más que otra cosa. Para un pensador o melancólico, estoy hablando de dos nombres que tienen los temperamentos, que son sinónimos, melancólico, pensador, quizás la meta principal puede ser la perfección o la calidad. Y para un flemático o estable, la meta principal puede ser paz a toda costa. Entonces, la información de los temperamentos es válida porque el temperamento define la tendencia emocional también. Hay algunos temperamentos, como el colérico y el influenciador o sanguíneo, que tienen una tendencia explosiva, emocionalmente explosiva. Y los otros tienen una tendencia a como que su tendencia emocional es más calmada, más pausada. El temperamento también define el ritmo o la velocidad. Algunos son ágiles, todo es rápido para ayer, porque hoy ya es tarde, pero hay otros
que a causa del temperamento tienen un ritmo más lento. Por ejemplo, entre Raúl y yo, él es el rápido, el ágil, y yo tengo un ritmo mucho más lento. Entonces, la información de los temperamentos es válida a nivel personal y también a nivel matrimonial, nos ayuda bastante a conocernos. Ya Raúl, me imagino que habló mucho de mí la semana pasada, ¿no? Seguramente que todos sus ejemplos tenían que ver conmigo. Pues nosotros somos totalmente diferentes, él es colérico y yo soy melancólica. Entonces somos, podemos decir, polos opuestos. Por lo tanto, la información de temperamentos es muy importante. De alguna manera también el conocernos nos ayuda a distinguir quiénes son extrovertidos y quiénes son introvertidos. Enseguida voy a hablar un poquito más de eso. Y claro, el temperamento también de alguna manera denota una tendencia de relacionamiento, así como la extroversión y la introversión, algunos de nosotros, y usted puede chequear, capaz en la pareja se nota quién es quién, en su pareja quiero decir, algunos tienen una tendencia a disfrutar mucho de la gente y a otros les gusta estar más ensimismados. Y eso también tiene que ver con el temperamento. Pero todo esto que yo voy a hablar en esta noche, tiene que quedar claro, todo esto está, el Espíritu Santo está por encima de esto. Esto, el temperamento, aparentemente define cómo somos, y de hecho es así, podemos casi ubicarnos en diferentes temperamentos, pero lo que define por encima de esto, que define, es el Espíritu Santo. Y eso quiero que quede claro porque cuando nosotros vamos madurando en nuestra relación con el Espíritu Santo y madurando en nuestra relación con el Señor en general, es un poquito más difícil chequear nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque vamos sujetando las áreas débiles de nuestro temperamento y entonces no sale a relucir tanto esto en primera instancia, sino que sale más a relucir el Espíritu de Dios en nosotros, y ese es el desafío a nivel personal y también matrimonial. Y bueno, de toda esta base del temperamento es que nacen hábitos. Por ejemplo, yo puse aquí algunas ideas nada más. Hábitos de tomar decisiones. Un colérico y un sanguíneo, rápido, ya no más las decisiones. Pero un flemático y un melancólico tienen que tomar tiempo para tomar, valga la redundancia, las decisiones. Necesitan más evidencia. Tienen que hacer un análisis de los pros y de los contras. Así que nosotros tenemos hábitos de tomar decisiones. También tenemos hábitos mentales y el temperamento impulsa ciertos hábitos mentales también. Por ejemplo, los temperamentos más introvertidos, como por ejemplo el flemático y el melancólico, tienen una tendencia mayor al negativismo. En cambio, los otros dos son más optimistas. Con esto que yo le estoy describiendo, quizás usted también está ubicando a su cónyuge, me imagino, porque aunque podemos hacer un test de temperamentos que nos va a dar una idea de cómo somos, en realidad los temperamentos también se pueden ubicar por observación. Y algunos de los elementos que yo le voy a dar en esta noche le van a ayudar a eso, para chequear el temperamento por observación. De entrada, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes son extrovertidos? Los extrovertidos probablemente son coléricos o sanguíneos. ¿Quiénes de ustedes son introvertidos? Los introvertidos probablemente son melancólicos y flemáticos. Más o menos así está dividida la cosa entre introversión y extroversión. ¿Quiénes son los introvertidos? Los que tienen un mundo interior más, no diré más rico, sino que les gusta más estar consigo mismo. Y los extrovertidos son aquellos que se cargan de energía con las personas, les encanta estar con la gente. Llegan a un lugar y todo el mundo se entera que llegaron. En cambio, el introvertido es más calladito, más ensimismado, más metido en sí mismo. Entonces, fíjense cómo va la cosa, ¿no? El temperamento de alguna manera impulsa los hábitos, ciertos hábitos, porque así como tenemos también hábitos de cómo duermo, cómo como, a qué hora como, qué hago después de almorzar, qué es lo primero que hago cuando me levanto, hábitos, maneras de vivir, cosas que repetimos todo el tiempo. También tenemos hábitos mentales, hábitos emocionales, por ejemplo, los que tienen más altas y bajas a nivel emocional, si lo chequeamos al temperamento, son los sanguíneos y los melancólicos.
Los sanguíneos porque son explosivos, ¿no es cierto? Están en un momento se alegran y todo les entusiasma. Y el otro temperamento, el melancólico, porque se deprimen fácilmente. Entonces hay hábitos también emocionales, tendencias emocionales que vienen del temperamento que se convierten en hábitos en nuestra vida porque los repetimos todo el tiempo. Tenemos hábitos de relación, hábitos de trabajo. También, por ejemplo, a mí como pensadora me gusta mucho trabajar sola. Yo no funciono con mucha gente. Es decir, yo trabajo con gente, yo trabajo con equipos, yo lidero equipos, pero el momento de mayor productividad para mí es yo, conmigo. Es decir, tengo hábitos de trabajo que cuando yo entro a trabajar, yo no charlo con nadie. Y eso también no solamente es mi perfil, sino tiene que ver con el temperamento. En cambio, hay otro tipo de personas que no funcionan si no están con gente. Necesitan relacionarse, esa es su manera de trabajar incluso. Entonces, el temperamento también nos da pautas de comportamiento. Ahora, cuando yo hablo de la inteligencia espiritual aplicada a los hábitos, no podemos dejar de lado este asunto que es muy importante, que se utiliza en desarrollo personal y cómo define la importancia del autoliderazgo a través de estos tres elementos: el autoconocimiento, la automotivación y el autocontrol. Esto, decía, se enseña en desarrollo personal, es decir, implica que la persona tiene que conocerse a sí misma, tiene que encontrar fuerzas en su interior para motivarse y a la vez con toda esa información tiene que tratar de autocontrolarse, que es cambiar, mejorar, ajustar. Ahora, esto que funciona a nivel de desarrollo personal sin Dios, funciona perfectamente en el mundo espiritual con el Espíritu Santo. Porque el autoconocimiento para los creyentes implica que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a conocernos, ¿no? El Espíritu que lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo, ni siquiera hablaste, ya sabe lo que tenés en tu corazón. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a autoconocernos. Ese Espíritu Santo es el que nos da el impulso para cambiar. Ese Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Entonces, por eso es que yo hablo de inteligencia espiritual aplicada a los hábitos. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando en estas semanas que tiene que ver con hábitos no funciona tan bien como con el espíritu. O lo puedo poner de otra manera. Imagínense que aquellos que no conocen al Señor ni quieren conocerlo, solamente con este tema de los hábitos pueden cambiar su vida. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que es el poder de Dios para cambiar, para ajustar cosas, para identificar problemas? Entonces, eso es inteligencia espiritual aplicada a los hábitos. Y para poder cambiar hábitos necesitamos conocerlos. Para poder cambiar hábitos necesitamos tener esa fuerza interior para lograrlo, para que eso sea una meta. Y tenemos que tener también esa fuerza para poder controlar nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros hábitos antiguos, porque lo antiguo siempre quiere salir a la luz, pero nosotros necesitamos la ayuda de Dios para mejorar, ¿no? Así que todo esto que le estoy hablando como teoría, yo quiero que usted lo procese en esta noche en relación a su vida personal y también procese el desafío en relación a su vida matrimonial, a su vida de pareja. Porque cuando uno de los cónyuges empieza a cambiar, el otro recibe el beneficio. Ahora, haríamos muy mal, como siempre decimos, de enfocarnos en el cambio necesario del otro y de esa manera perder de vista el cambio posible, el único que yo puedo más o menos controlar, que es el mío. Así que en esta noche estamos pensando en términos de pareja, pero estamos enfocándonos también en nosotros mismos. Así que avanzamos, no podemos mejorar, ni erradicar, ni combatir lo que no conocemos. Empecemos por ahí. Esto es clave. Por eso es que vale la pena introducirnos en estos procesos de autoconocimiento con el Espíritu Santo. Claro. Pero de alguna manera esto es
definitorio, porque ¿cómo vamos a mejorar si no sabemos qué es lo que tenemos que mejorar? Si no abrimos incluso nuestra mente y nuestro corazón a la posibilidad de que hay algo que necesitamos mejorar, o un hábito que erradicar, un hábito que cambiar. Solamente podemos hacerlo con aquello que conocemos. Y sobre eso quiero mostrarles este ejemplo, la ventana de Johari. Es algo que ustedes pueden encontrar googleando, se utiliza mucho en diferentes ámbitos del conocimiento, pero también en desarrollo personal. Y me gusta mucho este modelo, es el nombre de esta ventana, que ahora enseguida la va a ver por qué se llama ventana, viene de los autores. Johari es una combinación de los nombres de las dos personas que crearon esto, por eso digo que lo pueden encontrar en internet. Y bueno, ¿cuál es el concepto en esta ventana? Fíjese el modelo, ¿no?, que tiene ahí, que nosotros vamos a utilizar en esta noche. Esta ventana nos muestra que el ser humano, en relación con las otras personas, tiene, podemos decir, 4 tipos de áreas en su vida, por decirlo de alguna manera. Lo voy a simplificar esto al máximo. Fíjense ese primer cuadro, la primera ventana pequeña que tenemos ahí, dice yo abierto. Y si usted observa en la parte superior y en la parte del costado, hay 2 menciones ahí. El yo abierto es esa área, esa parte de mi vida que yo conozco y que los otros también conocen. Por eso es un yo abierto. Por ejemplo, puedo ponerme yo ahí para ejemplificar esto. El yo abierto de Isabel son aquellas características que yo conozco muy bien acerca de mí y que los demás que me rodean también. Y en este caso mi cónyuge. Ahí dice otros, pero podemos poner mi cónyuge. Entonces, ¿qué puedo poner, por ejemplo, qué es parte de mi yo abierto? Mi yo abierto es que yo soy una persona disciplinada. Yo lo sé. Mi esposo también lo sabe. Mi yo abierto es que yo soy, y estoy hablando de cosas buenas, por supuesto, ¿no? Mi yo abierto es que si yo digo algo, lo voy a cumplir. Yo lo sé y mi esposo también lo sabe. Mi yo abierto es que no soy una persona que está ocultando cosas. Yo lo sé y mi esposo lo sabe. Quiero decir, cuando digo ocultando, quiero decir diciendo mentiras, ¿no? Entonces, estoy dando un ejemplo. Esa es una faceta de mi vida, pero aparte del yo abierto, este cuadro nos hace notar de que hay otra faceta de Isabel. Yo me estoy tomando como ejemplo. Por ejemplo, el yo ciego. Hay una parte de mí que se le puede llamar yo ciego o área ciega, que si usted observa, si se puede ver ahí en el gráfico, es un área que yo no conozco de mí, pero todos los demás conocen. O sea, esa área tiene características mías que todos notan, mis hijos, mi esposo, la gente con la que trabajo, pero yo no me enteré todavía. Para que yo me entere de qué es lo que hay en mi yo ciego, yo necesito que alguien me dé información. Y este es un punto importante, porque hay facetas de nuestra personalidad que nosotros no nos damos cuenta, pero todos los demás lo notan. Por ejemplo, yo nunca no sabía yo que yo era muy renegona hasta que alguien me lo dijo. Pero para yo enterarme y que deje de ser un área ciega, yo tuve que aceptar que alguien me dé la información. Entonces, miren qué importante es que estemos dispuestos a que el cónyuge nos diga algo o los hijos nos digan algo. Porque si no, nunca lo vamos a saber. Yo nunca me había enterado de que yo era una persona que era muy torpe para hablar, hasta que alguien me lo dijo y le presté oídos. Y resultó que era cierto, y todos lo sabían, porque mis torpezas les alcanzaban a todos, pero yo no me enteraba. Entonces, esa es un área también que requiere de que nosotros estemos dispuestos a recibir información. Así que es un buen ejercicio que de vez en cuando le digamos al cónyuge o a los chicos, nuestros hijos, ¿cómo soy yo? ¿Cuáles son mis facetas negativas? Y, oh sorpresa, la que nos vamos a llevar con las respuestas que ellos nos den. Pero también hay otra área que podemos llamarle el yo oculto. Y en cuanto a mí, que me estoy tomando como ejemplo, es un área donde yo conozco algo de mí, pero los demás no conocen y yo lo oculto. Por ejemplo, puedo decir que yo sé que soy una persona envidiosa. Yo sé que soy envidiosa, pero nadie más sabe. Mi esposo no sabe,
¿Por qué? Porque él no, nunca yo se lo dije. Y la forma en que este yo oculto deje de estar oculto es que yo sea honesta con mi cónyuge y le diga a mi esposo en alguna conversación, ¿sabe qué, mi amor? Yo nunca, siempre me dio vergüenza decirle, pero yo soy envidiosa. O soy competitiva, o soy temerosa, por ejemplo. A mí me avergüenza contar los temores que tengo. Yo sé que los tengo, pero mi cónyuge no sabe. Entonces nunca se lo dije. Y entonces es un área oculta. ¿Cómo va a dejar de ser un área oculta? En la relación, cuando yo sea honesta y le diga, exprese lo que hay en mi corazón. Y finalmente, hay un yo desconocido, es otra área que podemos encontrar. Por eso es que esta se llama la ventana, que nos puede ayudar a nosotros también. Se usa, como digo, bastante en desarrollo personal. Hay un yo desconocido. Y este yo desconocido son áreas o, perdón, características personales que nosotros podemos tener y tenemos, de hecho, que nosotros no conocemos ni los otros tampoco conocen, nuestro cónyuge tampoco. Y para esta área, para que esta área deje de ser desconocida, necesitamos revelación. ¿De dónde? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Tiene que ser sí o sí. Por ejemplo, aquí yo me llevé la sorpresa de mi vida hace muchos años atrás y cada año me sigo sorprendiendo porque me sigue, es un punto de revelación permanente de que yo era una persona muy orgullosa, muy orgullosa. Y claro, las personas que a mí me conocían, con las que yo me relaciono, me decían, no, Isabel, ¿qué va a ser orgullosa? Ella es bien humilde, bien sencilla. Pero era un yo desconocido, porque cuando Dios me mostró que yo era orgullosa, con él ya no pude discutir. Es más, intenté, pero no pude. Y me lo mostró una vez y 100 veces más a lo largo de estos años. Entonces, es un yo que era desconocido, pero cuando vino la revelación, dejó de ser tan desconocido. Así que bueno, yo hago este pasaje por acá. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el autoconocimiento y el Espíritu Santo nos lo puede dar. Porque esto es lo que tiene que suceder. Que el yo abierto, que yo conozco y que mi cónyuge conoce, tiene que expandirse. Y el yo ciego tiene que disminuir si nosotros estamos dispuestos a recibir retroalimentación o información de las personas. El yo oculto también va a disminuir si somos más honestos con nosotros mismos y con nuestro cónyuge. Y el yo desconocido también va a disminuir en la medida que aceptemos la voz de Dios que viene con revelación, apuntando cosas de nuestro corazón que no están bien y que nosotros tenemos que aceptarlo. Aunque venga a decírnoslo el Señor cada mes, cada año, tenemos que aceptar esa revelación porque el Señor lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo. Entonces, este yo abierto, esta Isabel, que es conocida por mí y que los demás conocen, de manera especial mi cónyuge, se expande esta ventana. Y esto es bueno, esto es autoconocimiento. Esto es autoconocimiento. Ahora, ¿cuál es la fuente de poder? La fuente de poder, por supuesto, es el Espíritu Santo. La fuente de aguante para pasar por este proceso es el Espíritu Santo. Es la persona de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Hay gracia sobre gracia para encontrarnos con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con nuestros pecados, con nuestras áreas débiles, con nuestras áreas ciegas, con nuestras áreas desconocidas, con nuestras facetas ocultas. Hay gracia sobre gracia, hay favor de Dios. Y me encanta lo que dice aquí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia y verdad. Jesús es 100% gracia y 100% verdad. ¿Qué implica esto? Que yo puedo acercarme al trono de la gracia con todas mis debilidades, con todos los pesos, con todos los pecados, y la gracia del Señor está disponible para mí. Pero también es 100% verdad. Y yo puedo enfrentarme a la verdad de quién soy yo a causa de la gracia del Señor. Porque si fuera por la ley, no podría yo acercarme a Dios con mi currículum. Pero como hay gracia,
100% gracia, 100% verdad. Yo puedo exponer mi vida frente al Espíritu Santo y cuando recibo ese trato de Dios, puedo exponer mi vida paulatinamente con mi cónyuge, por ejemplo. Por supuesto que no con cualquiera, con mi cónyuge, pero luego también con mis hijos, pero luego también con mi grupo pequeño, con mi equipo de trabajo y ser vulnerable también y frente a los ojos de los demás, procesar mi cambio. No necesito esconderme. Pueden verme los demás cambiando. Es más, frente a los demás yo puedo decir, antes decía esto, pero ahora ya cambié, ahora me arrepiento de lo que dije antes y ahora digo otra cosa. Lo puedo hacer frente a los demás. Por esto. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, esto, mis hermanos, hermanas, amigos, esto es inteligencia espiritual, aplicada a los hábitos, aplicada al cambio, aplicada a la vida personal, pero también a la vida relacional, a la vida de pareja, en primera instancia, porque estamos en una escuela de matrimonio, pero a la vida relacional en general. Entonces, el temperamento genera pautas de comportamiento, el hábito las perpetúa y amplía, pero el carácter espiritual es lo que define, y se lo voy a mostrar enseguida. Es decir, el temperamento nos impulsa a ciertas conductas. Luego de ese impulso del temperamento y algunas otras cositas más, nosotros definimos hábitos, hábitos de decisiones, hábitos de relaciones, hábitos de trabajo, hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos y hábitos. El hábito perpetúa esos comportamientos, pero el carácter espiritual lo define. Y yo lo puse en este gráfico. Espero que se entienda. El temperamento para mí es la base. Define los impulsos y tendencias y ritmos emocionales. La personalidad no es lo mismo que el temperamento. El temperamento es algo con lo que nosotros nacemos, pero la personalidad es algo que va siendo construido a lo largo de la vida. Es la expresión visible de quién soy yo. Y la personalidad es la suma del temperamento más el entorno, más la educación, más los traumas, más las experiencias buenas y malas, en fin, todo lo demás. Y de eso sale mi personalidad, que es la expresión visible de quién soy yo. Porque nosotros definimos qué tipo de personalidad vamos a tener. Y el carácter, igual que la personalidad, no se nace con ello, solo el temperamento. El carácter es esa estructura que se va formando en nuestra vida cuando tomamos decisiones. Especialmente estoy hablando del carácter espiritual. Entonces, personalidad y carácter no son lo mismo. Aunque muchos autores lo utilizan como sinónimo, a mí me gusta más esta forma de definirlo porque hace que sea más entendible, más práctica, más asequible a nuestra vida personal, ¿no? Entonces, el temperamento es la base, la personalidad es la expresión del temperamento y todo lo demás del entorno, pero el carácter es esa estructura interna que ustedes y yo podemos tener a causa de que tomamos decisiones por principios, por valores y por la palabra. De vuelta aquí, el Espíritu de Dios gobernando nuestro temperamento, nuestra personalidad, y aquí no está en este gráfico, pero este gráfico está cruzado por hábitos. Todo tipo de hábitos está cruzado en este lugar. Así que los hábitos pueden ser transformados cuando nosotros ponemos a funcionar el carácter espiritual. Porque cuando identificamos que este hábito no coincide con la palabra de Dios, lo empezamos a combatir. Cuando identificamos que este hábito no coordina con los principios y valores que Dios habla, entonces lo empezamos a combatir. ¿Con qué? Con la fuerza del Espíritu Santo, con que habíamos hablado hace un instante atrás. Fíjense, por ejemplo, esto como recordatorio también, para graficar un poco lo que estoy haciendo, pero de alguna manera quiero aplicar lo que estoy hablando a nivel espiritual. Por ejemplo, nosotros podemos identificar a qué equipo pertenecemos, los extrovertidos o los introvertidos.
Los extrovertidos, por ejemplo, son las personas hacia afuera que se llaman. Son las personas que todo el mundo sabe lo que quieren decir, todo el mundo sabe cuando están contentos o enojados, porque todo lo exteriorizan. Son personas más activas. Estas personas, cuando dice ahí se cargan con la gente, quiere decir que cargan sus pilas. Cuando están con más gente, es como que se encienden los extrovertidos. Los extrovertidos son esas personas que llegan a un lugar y todo el mundo se entera que llegaron, porque les gusta exteriorizar, son activos, les gusta, hacen bastante ruido, les gusta el ruido, hablan fuerte, porque son extrovertidos, les gusta hablar. ¿A qué equipo pertenece usted? Mayormente los extrovertidos son coléricos o sanguíneos. En la terminología que ustedes avanzaron la semana pasada, hacedores o influenciadores. Así que fíjense que por observación nosotros podemos darnos cuenta en qué equipo estamos. En cambio, los introvertidos son aquellas personas hacia adentro, o sea, sus pensamientos hacia adentro, sus emociones más hacia adentro. Son personas que disfrutan más de la quietud. Este tipo de personas, los introvertidos, son personas que se cargan su energía, sus pilas a solas, en silencio, les gusta más el silencio y son más pensadores que los otros. En el grupo de los introvertidos están, según la categorización de la semana anterior que ustedes vieron con mi esposo, son los pensadores o los estables. Esto es, sus sinónimos en otra categoría, melancólicos o flemáticos. Son introvertidos. Yo soy introvertida, por ejemplo. Al comienzo, cuando yo aprendí sobre temperamento, yo pensaba que yo estaba mal y los extrovertidos estaban bien, es decir, mi esposo y otras personas que yo admiraba. Pero luego me di cuenta de que no eran ni mejores los extrovertidos ni peores los introvertidos. Sencillamente, somos diferentes. Y yo soy una introvertida 100%. Esta es mi característica. Yo me cargo mis pilas cuando estoy a solas. Yo me desgasto cuando estoy con gente. Y no es que no la quiera a las personas. Sencillamente me desgasto, me absorben toda mi energía. Una conferencia, una reunión con mucho público, me absorbe toda mi energía. Entonces, ¿qué hago yo? Luego tengo que tener un tiempo a sola, 1 hora, 2 horas, y ahí recargo todas mis pilas, me vuelvo más creativa, más productiva. Pero, por ejemplo, yo tengo un yerno que es extrovertido y él se deprime si está solo y carga toda su energía con gente. Cuando él está con gente se enciende, se vuelve creativo, se inspira. ¿A qué equipo usted pertenece? Esto es algo que es una inclinación que tenemos cada uno de nosotros, pero incluso todo esto tiene que estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Yo soy una introvertida y yo funciono mejor con pocas personas y detrás de bambalinas, pero ustedes me van a ver dando conferencias a públicos bien grandes. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? Solamente lo puedo hacer porque el Espíritu Santo lo hace. Porque si fuera por mí, yo me escapo de ese lugar. Y no es que quiero ponerme como el ejemplo, solamente estoy dando algunos ejemplos personales para que muchos de ustedes que quizás primera vez que están llevando esto se den cuenta que todos estos perfiles de temperamento y de personalidad tienen que sujetarse al Espíritu Santo. Y al hacerlo, nuestro carácter espiritual se va formando. Un poquito para hablarles sobre temperamentos, también para recordar, pero siempre teniendo en la mente esto de la inteligencia espiritual, las combinaciones más comunes, yo estoy utilizando la nomenclatura más común, otra, donde para los que están tomando nota, el sanguíneo es el influenciador, el colérico es el hacedor, el flemático es el estable y el melancólico es el pensador. La combinación más común en una persona, esto es de manera individual, es que el sanguíneo y el colérico estén juntos. Por ejemplo, mi esposo es un extrovertido, colérico, sanguíneo. Los que están arriba, estos temperamentos que están arriba de la marca azul que usted ve en la pantalla, son extrovertidos. Y normalmente usted va a encontrar personas que son sanguíneas coléricas o coléricas sanguíneas. Es una combinación, valga la redundancia, que combina, que coordina.
Y la otra combinación también bastante común en una persona es la de abajo. Los temperamentos de abajo tienen una tendencia introvertida, el flemático y melancólico. Por ejemplo, yo soy melancólica flemática, 50% y 50%. Y mi esposo, claro, como somos opuestos, es colérico sanguíneo. Usted va a notar que los opuestos se atraen, así que ustedes que están con su pareja, normalmente son opuestos. Son opuestos, así que es probable que alguno de ustedes sea que podría tener la combinación temperamental de arriba, sanguíneo colérico, colérico sanguíneo, y el otro, el cónyuge, la de abajo, flemático melancólico o melancólico flemático. Bueno, como ahora no puedo ver el chat, pero seguramente ustedes pueden escribir ahí quienes coinciden, se dan cuenta por observación que su pareja tiene el temperamento completamente opuesto al de ustedes, ¿no? Ahora, fíjense estas combinaciones cruzadas, sanguíneo melancólico, flemático colérico, desde mi observación, yo coincido con algunos autores de que esas combinaciones no son tan probables. Sin embargo, hay muchos autores que dicen que sí puede suceder, que haya una persona que sea sanguínea melancólica o melancólica sanguínea y flemática colérica o colérica flemática. Yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque eso traería mucha confusión interior, mucho desorden interior, porque el colérico va a la acción y el flemático es todo lo contrario. El sanguíneo, ¿no es cierto?, es una persona tremendamente extrovertida, alegre, vivaz, optimista, y el melancólico es todo lo contrario. Pero lo que sí sucede es que esos temperamentos opuestos se atraen entre sí cuando están en dos personas diferentes. Si me dejo entender, ¿no? Por ejemplo, una persona sanguínea se siente atraída por una persona melancólica que es más calladito, más pausado, pausada, entonces se siente atraído. Lo mismo una persona melancólica se puede sentir atraída por alguien explosivo, que cuenta chistes, porque ella o él no lo hacen. Entonces los opuestos se atraen. Y bueno, a nivel de matrimonio podemos decir que aquello que nos atrae tanto en el noviazgo es lo que no aguantamos y nos estorba plenamente dentro del matrimonio, porque esa es la verdad, ¿no? A mí, como mujer flemática, melancólica, me atraía tanto el liderazgo de mi esposo colérico, el liderazgo, el don de mando, cómo él tomaba decisiones y toda la cosa, pero después cuando me casé es lo que más me ha estorbado, porque en realidad adivina quién iba a mandar, a mí. Entonces ya no me sentía tan cómoda. Así que aquello que nos atrae, luego también se convierte en una fuente de problema y ahí otra vez necesitamos la inteligencia espiritual. Y bueno, a ver, déjenme ver el horario, estoy todavía con unos minutos. Aquí miren otras combinaciones comunes, la raya azul es la que está separando la combinación. Los sanguíneos y los flemáticos también son una buena combinación. Hay personas que son sanguíneas flemáticas o flemáticas sanguíneas. ¿Y por qué se llevan bien estos temperamentos dentro de una misma persona? Porque estos dos temperamentos tienen una tendencia a las relaciones. A ambos temperamentos les gustan las relaciones. Se relacionan muy bien con las personas, los sanguíneos y flemáticos. Así que esa tendencia a las relaciones hace que sea una combinación también muy buena. Es muy probable que alguno de ustedes sea que tenga esta combinación, sanguíneo flemático o flemático sanguíneo, personas que se relacionan muy bien con la gente. La gente quiere estar con ellos, tienen ese don de gente. Y por el otro lado de la línea azul está otra combinación que también es común, se llevan muy bien dentro de una misma persona, coléricos melancólicos. Parecen opuestos, pero ¿saben por qué se llevan bien? Porque estos dos temperamentos tienen una tendencia hacia la tarea, hacia la producción. Entonces se llevan bien. Estos dos temperamentos, el colérico y el melancólico, no son tendientes a la gente, son tendientes a la tarea. Entonces, fíjense en este caso, mi esposo y yo somos, él es colérico, yo soy melancólica, y ambos que tenemos estos dos temperamentos como principales, los dos somos tendientes a la tarea.
lo voy a mostrar dentro de un rato en otro gráfico, a la producción, y no somos muy buenos para las relaciones. Y toda la gente que está cerca de nuestro lo sabe. Lo sabe porque se dan cuenta de que no somos tendientes a las relaciones, somos más tendientes a la producción, al trabajo. Entonces nos dedicamos a trabajar, mañana, tarde y noche, él trabaja, yo trabajo, y ahora que estamos en casa todo el día trabajamos. Esa es nuestra tendencia. Y tenemos un déficit principal en las relaciones. No es que no nos gusta la gente y no es que nos llevamos mal con todo el mundo, sencillamente que estamos tan enfocados en el trabajo que las relaciones no son nuestra prioridad. Entonces, miren, quiero avanzar con esto. Toda fortaleza llevada al extremo, y póngalo todo esto bajo el paraguas de la inteligencia espiritual, toda fortaleza llevada al extremo se puede convertir en debilidad. Toda debilidad practicada sin intención de cambio se convierte en pecado. Lo voy a repetir, toda fortaleza llevada al extremo se puede convertir en debilidad. Toda debilidad practicada sin intención de cambio se convierte en pecado. Y aquí es donde la inteligencia espiritual es muy, muy necesaria. Y todo lo que hablé hace rato de autoconocimiento, de automotivación, de la operación del Espíritu Santo, todo lo que hablé acerca de la importancia del carácter, también es importante. Porque si no, estas fortalezas que tenemos en el temperamento se van a ir al otro lado. Se van a convertir en debilidades si no hacemos algo. Y esas debilidades con las cuales convivimos y pensamos que estamos bien, se convierten en pecado frente a Dios. ¿Algún otro ejemplo? Fíjense aquí otra vez la línea azul divide estos cuadros de temperamento. Los sanguíneos y coléricos tienen una tendencia natural al liderazgo y a la extroversión, como dije hace rato, y los flemáticos y melancólicos al análisis, a la introversión. Pero si estos temperamentos solamente se meten en la tendencia que ellos tienen y no quieren cambiar, no quieren abrir su mente, entonces esas fortalezas se convierten en debilidades. Enseguida les voy a mostrar un poquito más acerca de esto. Pero déjenme mostrarles los cuadros primero. Aquí otra vez la línea azul nos divide y de este lado tenemos sanguíneo y flemático y de este lado coléricos y melancólicos. Los sanguíneos y flemáticos tienen una tendencia a ser flexibles y a gustarle pasarla bien. Pero si estos temperamentos son tan flexibles que rinden principios, ya estamos en problemas. Si son tan flexibles con las relaciones y con las personas que no quieren quedar mal con nadie y por lo tanto no dicen lo que tienen que decir, ya estamos también en problemas. En este otro lado, los coléricos y los melancólicos son más inflexibles, porque ahí estoy yo, somos más inflexibles. Y una tendencia, como les dije hace un rato, a la producción, al trabajo. Pero si nosotros nos mantenemos en esa inflexibilidad como melancólicos y una tendencia solamente al trabajo y no queremos cambiar para relacionarnos mejor con la gente y no queremos romper con esa inflexibilidad, entonces eso se convierte en pecaminoso. Lo que es normal, lo que es temperamental, lo que puede ser incluso una virtud, se convierte en pecado. Y yo hice una larga lista esta tarde de pecados. La prudencia se vuelve temor. La comunicación se vuelve chisme. El silencio se vuelve incomunicación. La paz se vuelve apatía. Recuerden, una fortaleza, se puede convertir en debilidad. Una debilidad que no busca cambio se convierte en pecado. La paz se vuelve apatía, la iniciativa se vuelve autosuficiencia, el don de mando se vuelve autoritarismo, el cuidado del detalle se vuelve perfeccionismo, que dicho sea de paso es pecado. La alegría se vuelve falta de seriedad y ligereza, porque no toma nada en serio. La espontaneidad se vuelve improvisación. Lo bueno se puede convertir en algo negativo. El cuidado, una persona, ¿no es cierto?, que tiene mucho cuidado con las cosas, por último no hace nada, se vuelve pasividad. La conciencia de sí mismo se vuelve egocentrismo. La osadía se puede volver imprudencia. El sacrificio se vuelve victimitis. Las muchas relaciones se convierten en escape de sí mismo. El amor y la misericordia se puede volver falta de firmeza. Tanto amor y misericordia con las personas y no podemos decir lo que tenemos que decir o ponernos firmes cuando nos toca marcar la cancha también. La comunicación se puede volver manipulación. El trabajo
El mucho trabajo, la mucha producción nos puede llevar a huir de las relaciones y de las personas. La diplomacia, que es algo muy bueno en ciertos temperamentos, se puede volver no confrontación, no honestidad, no sinceridad. La popularidad se puede volver falta de profundidad. El análisis se vuelve en deseos de control. Tanto pensar y pensar y pensar y analizar, ¿por qué? Para que nada se te escape. La diversión se puede convertir en el extremo en indisciplina. La franqueza puede resultar en falta de empatía. La capacidad se vuelve competencia, es decir, buscar hacer las cosas bien y ser capaz. ¿Y por qué? Competir con los demás es lo que más nos interesa. La seguridad se vuelve autosuficiencia. El descanso se puede volver negligencia. Así que yo voy a cortar acá, tenía unas láminas más, pero creo que con esto está el panorama completo, ¿no? De cómo nosotros necesitamos aplicar la inteligencia espiritual a todos los hábitos que tenemos que sean fruto, que pueden ser fruto de nuestro temperamento o de la personalidad que hemos adquirido a lo largo de la vida por el temperamento, por las experiencias, incluso por las traumáticas. Porque, ok, ya sucedió, te sucedió, me sucedió, está ok. Ahora necesitamos cambiar. Así que la inteligencia espiritual es poner a funcionar lo que sabemos. Y no olvide Colosenses capítulo 1, que le puse al comienzo de nuestro tema, ¿no? Que Pablo, el apóstol Pablo, oraba por la iglesia de Colosas, pidiendo que sean llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para tener buenas acciones y cómo fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en las personas. Esto implica que ustedes y yo podemos cambiar los hábitos. No importa que estén tan arraigados en nuestro temperamento, tan arraigados en nuestra manera de vivir, no importa que tengamos, como yo, 56 años de vida y hábitos de 50 y pico de años. No importa, podemos nosotros cambiar bajo el poder del Espíritu Santo. Y aunque el temperamento define bastante de nosotros, incluso el temperamento tiene que estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y entonces una persona colérica puede ser sensible, aunque su temperamento diga que no lo es. Una persona pensadora puede dejar de ser perfeccionista, aunque su temperamento le diga que sí es. Una persona flemática o estable puede dejar de ser apática y falta de iniciativa, porque el Espíritu Santo la va a impulsar. Una persona sanguínea puede dejar de ser explosiva y emocional y ser una persona de carácter, porque el Espíritu Santo le va a impulsar. Entonces, allí en esta noche quiero dejarles muy claro este tema de que el Espíritu de Dios es quien nos da inteligencia espiritual para poder estar bajo el gobierno del Espíritu Santo mismo en términos de temperamento y de personalidad. Muy bien, vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo para pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos abra la mente y el corazón. ¿Hacia dónde? Hacia aquellas cosas que necesitamos empezar a reconocer, a ajustar, porque por debajo de todo esto también están las raíces profundas del pecado, el egocentrismo, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Y tenemos que pedirle al Señor que arranque todo eso para que también nosotros seamos libres para tomar decisiones. Así que vamos a orar. Ahí mismo tome un tiempito para concentrarse y orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando en esta noche. Y Señor, te pedimos perdón porque la verdad es que a veces nos hemos quedado con toda esta información de quiénes somos según nuestro temperamento y no te hemos permitido tanto que nos cambies a tu manera. Señor, perdónanos también porque a veces nos enfocamos tanto en las debilidades o en el temperamento del cónyuge y nosotros no hacemos nuestra tarea de permitirte que nos cambies. Nos pasamos mucho tiempo, Señor, tratando de cambiar al otro o apuntar lo que le falta al otro. Perdónanos, Señor. Hoy nos damos cuenta de que
de que nosotros tenemos que tomar la iniciativa espiritual de pedirte auxilio, ayuda, y hoy lo hacemos. Y usted haga eso ahí en su corazón. Dígale, Señor, yo te pido ayuda, yo te pido ayuda. Espíritu Santo, ábreme los ojos espirituales. Espíritu de Dios, ábreme los ojos espirituales, que yo pueda entender, que yo pueda ver, que yo pueda reflexionar sobre estos temas. Es más, Señor, te pido que me des la valentía para conversar con mi cónyuge y estar disponible para que mi cónyuge, que quizás es la persona que más me conoce, me pueda decir las cosas que ve en mí. Mis hijos también, mi equipo. Señor, dame valentía, Señor, porque yo sé que no es algo que haría voluntariamente. Ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Pídale ayuda ahí. Si usted ha identificado también un área de debilidad específica, particular, pídale ayuda al Señor. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque me he estado metiendo en la idea de que así soy yo y siempre tengo que ser así. Perdóname porque hoy me doy cuenta que tú me puedes cambiar, que es posible mejorar, que es posible vencer hábitos. Señor, ayúdame. Te necesito, Espíritu Santo, te necesito. Y Señor, yo oro por todos los que están conectados, por las parejas conectadas, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú desciendas con tu espíritu sobre cada pareja. Y Señor, que toda esta información que hoy hemos recibido todos, Señor, Señor, tú retengas en ellos lo que necesiten para esta temporada de sus vidas. Y Señor, que todos dispongan su corazón, Señor, para escucharte a ti en primer lugar, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos disponibles para ti. Gracias, Jesús, porque tú eres 100% gracia y 100% verdad. Señor, queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos corrijas. Señor, bendice a tus hijos conectados en este lugar, Señora, en esta escuela de matrimonio. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que lleves estas parejas a otro nivel, incluyendo la mía también. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Espero que sea de mucha utilidad lo que he podido compartir en esta noche.